Listo, doctora. Vamos a comenzar. El tema es hemorragias en la segunda mitad del embarazo. Tema impartido por la doctora Julieta Gutiérrez Zamora, ginecóloga y obstetricia. Adelante, doctora. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, mucho gusto. Me da mucho gusto estar aquí con ustedes, compartir este tema que es una parte básica, fundamental de la obstetricia, de los que nos dedicamos a esto, sobre todo por las grandes complicaciones que puede implicar para el binomio, para la madre, para el bebé, y porque se tiene que tener un pensamiento estructurado y poder actuar evaluando adecuadamente todo el contexto clínico para que al final, a pesar de estas hemorragias que vamos a hablar, pues podamos tener un buen desenlace para tal como el binomio. Yo soy la doctora Julieta Gutiérrez Zamora, como ya me presentaron, hice medicina general en la Universidad de Colima, después hice ginecología y obstetricia en Centro Médico Nacional de Occidente y tengo una alta especialidad en endoscopía ginecológica por la UNAM. Y bueno, vamos a empezar. Es un tema bastante extenso, muy interesante, pero sí está un poquito largo. Entonces, bueno, vamos a hablar sobre las hemorragias en la segunda mitad del embarazo y aquí hay una discrepancia. A veces las bibliografías dicen que es a partir de la 20 semana, otras a partir de las 22 semanas, pero de aquí hasta el término se consideran como hemorragias de la segunda mitad del embarazo y su incidencia es aproximadamente entre 2 al 5% de todos los embarazos. En las hemorragias de la segunda mitad del embarazo, que ahorita voy a hablar sobre cómo se deben evaluar y cuáles son las patologías más frecuentes, siempre debemos tener en cuenta que debemos de valorar estos aspectos muy finamente, como son la edad gestacional, la causa de la hemorragia, cuantificar bien la cantidad de sangrado e identificar si hay un compromiso materno y fetal, ¿sí? Porque aquí ya estamos hablando de que hay una viabilidad fetal. Entonces, debemos de tener en cuenta tanto a la madre como al producto. Y bueno, tener en cuenta que las hemorragias de la segunda mitad del embarazo o hemorragias también que se producen en el tercer trimestre, que es principalmente cuando hay mayor incidencia de este tipo de hemorragias, incluso si son de causa desconocida que nunca se llegue a encontrar por qué se están produciendo, pues sí se asocian a una mayor morbilidad tanto materna y un resultado perinatal adverso. Existe un alto riesgo de parto prematuro, de muerte fetal, de retraso en el crecimiento intrauterino y, como ya lo dije, resultados perinatales adversos y resultados maternos adversos también. El objetivo siempre va a ser la atención urgente de la hemorragia, porque debemos descartar, por un lado, todas las causas obstétricas con potencial de compromiso, tanto materno como fetal, y también debemos de tener en cuenta que nunca debemos de sobreactuar en aquellos casos que son leves, ¿no? O sea, que nos lleve a tomar medidas que por el no evaluar adecuadamente, por evaluar precipitadamente, por tomar una conducta de que, por ejemplo, si dejemos impresionar por la cantidad de sangrado sin tomar en cuenta como todo el contexto que hay alrededor, pues esto nos lleve a una sobreactuación, sobre todo en casos leves, por ejemplo, una interrupción del embarazo que sea pretérmino cuando se pudo haber evitado. Entonces, aquí es importante, como ya les dije, evaluar todo y también optimizar el manejo de las hemorragias cuando todavía no se determina la causa. Hay muchísimas causas de hemorragias en la segunda mitad del embarazo. No vamos a abarcar todas porque pues sí me llevaría por aquí unas 4 o 5 horas. Lo que sí vamos a hablar de las más comunes y de las que sí ponen en riesgo tanto la vida de la madre como del producto. Entre las que tienen mayor incidencia, el desprendimiento de placenta, placenta previa y placenta creta, que más o menos se tratan como del mismo espectro, la basa previa y también no menos importantes y que sí tienen que ser descartados porque sobre todo aquí traumatismos genitales, causas cervicales como pólipos, neoplasias o incluso sangrados posterior a relaciones sexuales, que haya un sangrado porque ya es un tapón mucoso, a lo mejor de un parto pretérmino, una ruptura de membranas o una causa desconocida, que el sangrado no sea tan abundante y que no podamos lograr identificarlo o que no hagamos una evaluación adecuada, por ejemplo, estas causas nos podrían llevar a que sobreactuemos, como ya lo mencioné en un inicio. Y bueno, los vamos a hablar sobre las patologías de mayor incidencia, sobre lo que son las hemorragias en la segunda mitad del embarazo,
siendo el desprendimiento prematuro de placenta y la placenta previa las que se llevan más de la mitad de los casos. El desprendimiento prematuro tanto de placenta como la placenta previa son las dos principales causas de mortalidad perinatal en el tercer trimestre, y el 25% de las causas maternas son a causa de estas hemorragias. Entonces, vamos empezando con lo que viene siendo el desprendimiento de placenta normoinserta. El desprendimiento de placenta, como su nombre lo dice, aquí hay una separación temprana de lo que es la placenta del revestimiento del útero antes de completar la segunda etapa del trabajo de parto, y es una causa muy frecuente de sangrado durante la segunda mitad del embarazo, durante el tercer trimestre, y es una complicación relativamente, pues no es tan rara, porque a mí sí en mi residencia sí me tocó ver muchas, pero es grave, ¿sí? Porque el embarazo aquí se pone en riesgo sobre todo tanto el bienestar del feto como el de la madre, y ahorita lo vamos a ver. Bueno, el desprendimiento prematuro de placenta se dice que ocurre aproximadamente en 1 de cada 100 embarazos, ¿sí? Y la placenta previa, como ya lo vamos a ver posteriormente, va a causar un sangrado en lo que viene siendo 1 en 200 embarazos, y por eso, como vemos, estas dos son las que dije que se llevaban las principales causas de sangrado. Sin clasificar se va a quedar el 35% de los sangrados de lo que es el segunda mitad del embarazo, y las lesiones del tracto genital inferior son poco frecuentes, pero se tienen que evaluar. Entonces, bueno, hablando, como ya lo habíamos visto, de la placenta previa, es la separación que puede ser tanto parcial o completa de la placenta que está bien insertada, de la placenta que es normoinserta, antes del tercer periodo de parto o antes de que nazca el feto. Tiene otros nombres, como más literatura antigua los podemos encontrar. Abruptio placentae, sobre todo, es el más común, y hemorragia accidental, ¿no? Que también a veces así se llegó a llamar, pero en todos los libros o donde quiera que ustedes lo busquen, el desprendimiento de placenta normoinserta, ese es el título que tiene. Ok, como ya lo vimos, 1 a 2% de todos los embarazos a término, embarazos de bajo riesgo o embarazos que no tengan ningún otro tipo de complicación, sufrirán de un desprendimiento de placenta. La forma grave, cuando hay un desprendimiento total de la placenta, porque ahorita vamos a hablar de las clasificaciones, puede llegar incluso a producir la muerte del feto, pero afortunadamente pues es muy bajo, se presenta únicamente en alrededor de 1 por cada 830 embarazos. Entonces, la mayoría de los desprendimientos de placenta, como ya lo vimos, ocurren antes de las 37 semanas de gestación, y es una de las principales causas, esto sí, grábenselo, principales causas de morbimortalidad perinatal y también materna, ¿sí? Un desprendimiento de placenta a la mujer, o sea, los riesgos que corre la madre son hemorragia, necesidad de transfusiones de sangre, incluso que pueda llegar a la histerectomía, y sangrados posteriores, sobre todo por coagulopatía, terminar en una unidad de cuidados intensivos con otras complicaciones. ¿Cómo vamos a clasificar el desprendimiento de placenta? Como ya lo dijimos, puede ser parcial o completa en base al grado de separación de la pared uterina, y esto es así como nada más a grandes rasgos, ¿no? Bueno, fue parcial, fue completa y ya, pero hay otra clasificación que nos habla de que puede ser grado 1 o leve cuando ocurre un 30% del desprendimiento de la placenta, y esta es la más común, ¿sí? La moderada o un grado 2 que ocurre también entre el 30 al 50% del desprendimiento de la placenta, y cuando es un grado 3 o grado severo, aquí es del 50 al 100% del desprendimiento de la placenta normoinserta. Obviamente, entre más grande el desprendimiento, pues obviamente más complicaciones, más cantidad de sangrado, y aquí es donde después vamos a hablar acerca de cómo es el manejo. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Muchos, cada vez salen más. Son patologías que sí van en aumento, sobre todo porque, como ya lo vamos a ver, la edad materna avanzada es un factor de riesgo tanto para esta como para la placenta previa. Entonces, cada vez las mujeres se embarazan a mayor edad. Otros factores de riesgo: hipertensión materna, que la madre cuente con un desprendimiento de placenta previo en algún otro embarazo, que haya algún trauma abdominal súbito, por ejemplo, un accidente, una caída de alguna altura importante, que la madre sea fumadora, multiparidad, lo que les comentaba de la edad materna avanzada, que esto ha hecho pues que se dispare
o que vaya en aumento esta patología, malformaciones uterinas, que haya un cordón umbilical corto, que haya una rápida, esta es como una causa iatrogénica, por así decirlo, una rápida descompresión uterina, sobre todo a veces puede llegar a pasar que hay rupturas de membranas muy abruptas en las que se descomprime muy rápido el útero y que puede llegar a pasar que haya un desprendimiento de placenta, antecedente de la madre que tenga trombofilias, que haya usado cocaína durante el embarazo, como ya lo dije, la hipertensión y los antecedentes de desprendimientos previos. El desprendimiento de placenta va a ocurrir cuando hay un compromiso de las estructuras vasculares que sostienen la placenta, y esto quiere decir que hagan de cuenta que se arrancan las redes vasculares que conectan el revestimiento del útero y el lado materno de la placenta, y estas estructuras vasculares suministran oxígeno y nutrientes al feto. Por eso es importante hacer una evaluación del feto, ahorita lo vamos a decir, porque puede llegar a verse comprometido, y obviamente esto es proporcional al grado del desprendimiento. ¿Qué datos clínicos nos van a hacer sospechar de que hay un desprendimiento de placenta? Yo creo que el más importante y el que se menciona en todos los textos, que es como el dato pivote, es el dolor abdominal intenso de inicio brusco, que obviamente se acompañe de un sangrado genital. Pero aquí lo que nos va a hacer el diagnóstico diferencial, porque como estamos hablando de hemorragias, pues aquí todas van a llegar sangrando, ¿sí? Eso es por lo que van a llegar con nosotros a un servicio de urgencias. ¿Por qué? Porque la paciente está sangrando después de la segunda mitad del embarazo. Entonces, si es una paciente en la que no conocemos nada y trae un sangrado vaginal y llega con un dolor abdominal intenso, que la paciente refiere que le inició de forma súbita, brusca, entonces hay que sospecharlo desde antes de que tengamos y solicitemos paraclínicos, ultrasonido, etcétera. Hipertonía uterina, esto es que el tono del útero se encuentra aumentado. Se dice que puede ser como un abdomen en tabla, o sea que nunca se relaja el músculo, sino sigue todo el tiempo con su hipertonía. Si ustedes lo tocan así con sus manos, lo que se dice como que pansear a la paciente, van a sentir que el útero todo el tiempo está contraído. Además, la paciente, si ustedes la tocan, va a sentir ella algún tipo de dolor al momento de que le toquen el útero, que se le conoce como sensibilidad uterina. Y esto es importante porque muchas pacientes sí lo llegan a referir, pero tengan en cuenta que algunas otras tienen muy buen umbral al dolor. Entonces puede ser que ni el dolor abdominal sea tan intenso y no tengan tanta sensibilidad uterina, ¿sí? ¿Qué puede haber? Obviamente alteraciones en la frecuencia cardíaca fetal, porque esto, como ya les dije, depende del grado del desprendimiento. ¿Y qué puede pasar? Pues que la madre, si llega a un sangrado muy abundante, un desprendimiento que fue un grado 3 o severo, que puede incluso llegar en shock hipovolémico con una anemia aguda, y que también se pueda, debido a la cantidad de sangrado, una coagulopatía. Entonces, ¿qué es lo que debemos de hacer una vez que la paciente llega con nosotros? Siempre, siempre, siempre tener una disponibilidad de reemplazo de sangre. La muerte materna en estas condiciones es rara porque ya se han establecido eh, como los mecanismos o en cada hospital ya tiene cada quien como su modo de actuación en cuanto llegan estas pacientes con este tipo de sangrados, ¿no? Están los equipos de respuesta inmediata, que cada hospital tiene sus protocolos a seguir, que sí se basan en normas internacionales, pero que las van adecuando de acuerdo a las características de su hospital, ¿no? Desde la geografía, la arquitectura de su hospital, que si dónde queda el triage, que si dónde está urgencias, que qué tan lejos nos queda el área de parto, etcétera. Entonces, todo esto está adecuado a cada lugar. Y tener siempre en cuenta, como ya lo dije, la madre siempre va a ser fundamental para nosotros que somos ginecólogos, ¿no? Pero no por eso vamos a dejar de lado las consecuencias neonatales. Entonces, ¿qué puede haber aquí? Pues obviamente, como ya lo vimos, las placentas, el desprendimiento de placenta siempre va a ser antes de las 37 semanas. Entonces, pues un parto prematuro que consecuentemente pues va a ser un bebé que tenga peso bajo al nacer, o que pueda tener peso bajo al nacer porque ya traía una patología en su placenta previamente, porque la mamá era hipertensa, etcétera, que tenga asfixia perinatal debido al desprendimiento, incluso que pueda llegar a morir el bebé, o que pueda morir posterior debido pues a alguna asfixia como tal, un garbajo, etcétera.
Y como ya lo dije aquí, la tasa de desprendimiento de placenta ha ido en aumento, incluso con mejores técnicas de control y atención obstétrica. Entonces, ¿esto qué sugiere? Que es una etiología multifactorial que no se ha comprendido bien, pero que, como ya les dije, la edad materna avanzada es un factor de riesgo muy importante. Las implicaciones clínicas de un desprendimiento de placenta van a variar, como ya se los dije, dependiendo del grado de separación y la ubicación de la separación. El desprendimiento puede ser completo, parcial o marginal o central, y la clasificación de los desprendimientos de placenta se basa en los siguientes hallazgos clínicos. 0, aquí la paciente está sintomática, nunca nadie se enteró que la paciente tenía un desprendimiento, nunca la paciente llegó por algún tipo de dolor o sangrado. Aquí se hace el diagnóstico retrospectivo. Cuando, por ejemplo, sobre todo en las cesáreas, es común que nos pase que cuando estamos alumbrando la placenta veamos un coágulo de sangre en pacientes, por ejemplo, hipertensas que tuvieron alguna preeclampsia, etcétera. Cuando estás ya alumbrando la placenta, que veas el coágulo ahí. Pero pues aquí, por lo general, no hay ninguna complicación ni para la madre ni para el bebé. La clase 1, que es leve, no hay signos de sangrado vaginal, o puede haber una pequeña cantidad de sangrado vaginal. Tampoco no se imaginen que es aquí. O sea, sí hay placentas previas que llega así profuso el sangrado, ¿no? De litros incluso, pero puede haber otros que es un sangrado muy escaso. Aquí hay ligera sensibilidad uterina, la presión arterial y la frecuencia cardíaca de la mamá están perfectamente normales, no se alteran sus signos vitales y el bebé está normal, sin datos de sufrimiento fetal o datos que sugieran que esté perdiendo el bienestar fetal. Aquí en la clase 2 o moderada puede ser que no haya signos de sangrado vaginal. O sea, nunca se dejen, sí es proporcional obviamente el sangrado al desprendimiento, pero hay veces en que no va a salir todo el sangrado, entonces hay que evaluar completamente o con todos los datos clínicos que ya les dije. Puede haber o no datos de sangrado, una cantidad moderada. Aquí puede aumentar la sensibilidad uterina, puede haber contracciones ya tetánicas, puede haber una hipertonía. Aquí hay cambios en los signos vitales que empiezan como todo, ¿no? Taquicardia materna, que puede haber cambios ortostáticos de la madre en su presión arterial y datos de evidencia de pérdida de bienestar fetal, o también ya empieza a haber alteraciones en el perfil de la coagulación, sobre todo hipofibrinogenemia. Y la clase 3 o grave, sin signos de sangrado vaginal o sangrado vaginal abundante. Aquí el útero está tetánico, está contraído, está hipertónico y sobre todo nos va a llamar la atención, obviamente, como el desprendimiento fue muy importante. Acuérdense que una clase 3 es más del 50% del desprendimiento de la placenta. Aquí pues va a haber un choque materno con alteraciones en el perfil de la coagulación. Y aquí se tiene que actuar de inmediato porque la vida de la madre esté en peligro y en este caso, muy probablemente el feto esté comprometido, ¿sí? ¿Qué puede pasar? Incluso puede pasar que aquí, a este grado de desprendimiento, el bebé ya no tenga vida, ¿sí? Entonces es importante centrarnos, porque estas pláticas son de ginecología, centrarnos sobre todo en el bienestar de la madre. Obviamente no vamos a dejar de lado al feto, pero tener en cuenta que todas estas alteraciones pues, nos pueden llevar incluso a una muerte materna. Como ya los dijimos, la clasificación 0-1 suele asociarse a una separación marginal parcial y 2 o 3 están asociadas contra lo que es una separación completa o central. Y aquí es súper importante que los datos clínicos que se los mencioné los tengan grabados. El rol del ultrasonido en un desprendimiento de placenta, 1, a veces no te da tiempo, 2, a veces no lo tienes a la mano y 3, tiene muy bajo rendimiento. Entonces no esperen que con el ultrasonido van a hacer el diagnóstico, o sea, no. Tiene muy bajo rendimiento, aproximadamente 25%. Puede variar en las literaturas, pero el ultrasonido no les va a hacer el diagnóstico, ¿sí? Lo que sí nos ayuda es hacer diagnóstico diferencial, como para determinar la ubicación de la placenta y descartar una placenta previa o una placenta creta también. Pero aquí, como les digo, la sensibilidad de la ecografía para visualizar el desprendimiento es muy bajo y tiene que ser obviamente un observador muy bien entrenado. Y aún así puede ser que ni siquiera siendo el más experto lo puedas ver.
Durante la fase aguda del desprendimiento de placenta, la hemorragia es diseucóica o similar al tejido placentario circundante, entonces por eso no crean que se va a ver ahí luego el desprendimiento, no. Entonces, la visualización y la diferenciación de la hemorragia oculta asociada con el desprendimiento de placenta del tejido placentario circundante es muy difícil de poder identificar. ¿Qué podemos hacer para cuando sí ya estamos utilizando el ultrasonido? Pues podemos, sí podemos ver o hacer un perfil biofísico fetal, porque es parte de lo que nosotros hacemos en el tratamiento de pacientes con desprendimiento de placenta marginal que reciben un tratamiento conservador, sobre todo en aquellas en las que estamos seguras que no hay un compromiso fetal, pues debemos de tener un perfil biofísico para nosotros sustentar que obviamente el bebé está en buenas condiciones. Un puntuaje, una puntuación menor de 6 de un perfil biofísico es un indicador de un estado fetal comprometido y esto es una causa de que se interrumpe el embarazo, ¿sí? No podemos tener un tratamiento conservador si vemos que hay un perfil biofísico alterado y que el bebé pues tiene buenas posibilidades de que le vaya bien si hay una resolución pronta. Ok, ¿qué debemos hacer? Entonces, como ya vimos, aquí hay sangrado, hay hemorragia, hay alteraciones en la coagulación, puede haber choque, etcétera. Debemos de tener una biometría hemática completa, un exámenes de coagulación, dímero D, fibrinógeno, química sanguínea, exámenes de orina, pues también se pueden hacer. El banco de sangre, tener todos los productos sanguíneos disponibles, ¿no? Plasma, plaquetas, glóbulos rojos, todo y tipificar bien grupo y RH, porque esto es importante sobre todo porque en aquellas madres que son RH negativas, podemos solicitar esta prueba que la verdad es que en muy pocos lugares se hace, no es como tan común que te la vayan a hacer de urgencia, pero es para detectar células sanguíneas fetales en la circulación materna debido al grado de hemorragia. ¿Qué quiere decir? O sea, esta prueba no nos va a diagnosticar la presencia de un desprendimiento de placenta, ni se utiliza para eso, ¿eh? Pero nos ayuda a cuantificar la presencia de sangre fetal en la circulación materna con el propósito de que si la madre es RH negativa y hubo un intercambio de sangre como tal, al mezclarse la sangre del feto con la de ella, que después, si por ejemplo hay un tratamiento que sea expectante o en embarazos posteriores que se haya producido una isoinmunización, pues la madre sí tendría que recibir su inmunoglobulina anti-D por esta causa, ¿sí? Pero les digo, obviamente si esto no lo tenemos a la mano, esto no es así como que algo urgente, ¿no? O sea, no tomar esto no nos va a detener de hacer nuestro seguimiento y nuestro tratamiento. A ver, entonces aquí entra el manejo y el seguimiento en las mujeres que clasificamos como una clase 1, un desprendimiento de placenta leve y sin signos de sufrimiento fetal, porque ya les hicimos el perfil biofísico y salió mayor a 6. Pero aquí el embarazo todavía no está a término o es menor a 37 semanas, aquí podemos hacer un tratamiento conservador. ¿Y qué hacemos? Bueno, vamos a ingresar a la paciente, la vamos a canalizar, la vamos a tener en estrecha vigilancia en una unidad obstétrica y vamos a estar vigilando el estado materno y fetal. Aquí a la madre obviamente se le va a poner un acceso intravenoso, exámenes de sangre y acuérdense tener cruzado todo y disponible para que en cualquier momento pues, puede surgir la interrupción del embarazo. Y el binomio materno-fetal continuamente será monitorizado hasta que o haya un cambio en la condición que nos obligue a hacer la interrupción o hasta que se alcance la madurez fetal, que puede ser una, si está cerca de las 37 semanas o que sea un producto que esté pretérmino y que ya le hayamos dado su esquema de inductores de madurez pulmonar, completó su esquema de inductores, entonces podemos como tal, sí, evaluando todo lo demás, ver si podemos continuar con el embarazo o hacer la interrupción. Si los datos que ya recopilamos nos dan como clasificación una clase 2 que sea moderada acuérdense que aquí es entre 30 al 50% del desprendimiento de la placenta, o una clase 3 que es grave del 50 al 100% y el feto es viable y está vivo, es necesario la interrupción. Aquí dice parto, pero es necesario que haya el nacimiento sí o sí, ¿sí? Debido a que todavía el feto es viable y está vivo, pero pues si nos tardamos, no, o sea, no lo vamos a poder dejar a una conducta expectante, no vamos a podernos esperar a que complete sus inductores, entonces aquí tenemos que hacer la interrupción.
Tener en cuenta que obviamente las contracciones hipertónicas pueden hacer que haya un parto vaginal que puede ocurrir rápidamente, pero no nos vamos a esperar hasta que se dé el parto, ¿no? Por lo general, todas estas resoluciones terminan en vía cesárea, que es lo que tenemos como más a la mano, pues porque por lo general, aunque el parto pueda progresar pronto, pues si la paciente trae 0 de dilatación, pues no te vas a esperar a que dilate completa, ¿no? Y bueno, esto sería como lo más importante de lo que es el desprendimiento de placenta, o sea, que tengan en cuenta que siempre lo sospechen y sobre todo tengan en cuenta los datos clínicos, porque como les digo, o sea, el ultrasonido solo nos sirve para hacer diagnóstico diferencial, para ver cómo está el bienestar del feto, pero no nos va a hacer el diagnóstico de una placenta o de un desprendimiento de placenta. Otra de las patologías, que es una de las grandes causantes de las hemorragias de segunda mitad del embarazo, pues es la placenta previa. ¿Y qué significa placenta previa? Pues es que la placenta tuvo una implantación en la parte inferior del útero en relación al orificio cervical interno. Y aquí como vemos, por ejemplo, todo este es el canal cervical y aquí observamos la placenta, cómo esta parte sobrepasa el cervix, ¿no? Si trazamos así como una línea recta, todo esto está sobrepasando el cervix, entonces ahí decimos que esto es una placenta previa. Aquí el ultrasonido es súper útil porque es el que nos va a dar la clasificación de placenta previa e incluso que pueda haber una placenta creta como tal. Una cosa que se me pasó decirles es, paciente que llegue en segunda mitad del embarazo con sangrado, no se le hace tacto vaginal. Aquí es una conducta diferente a la que tenemos en las hemorragias de la primera mitad del embarazo, que por lo general casi siempre que llegan hacemos algún tacto vaginal para ver si hay un aborto u otras causas de sangrado. Aquí prohibido. O sea, aquí no se toca a la paciente hasta que no hayamos descartado que ese sangrado por el que está llegando no es una placenta previa. Entonces, no, ni así estés en el ranchito más recóndito de todo México, o sea, lo peor que puedes hacer es que si te llega sangrando, le vayas a hacer un tacto vaginal en tu exploración de inicio, entonces contraindicado. Decir que obviamente la placenta previa pues también representa un problema clínico y esto va, la placenta previa, como lo vamos a ver, una de sus principales factores de riesgo es el antecedente de cesáreas previas. Entonces, vamos a tener en cuenta que de 2.8 por 1000 gestaciones simples van a cursar con una placenta previa y 3.9 de cada 1000 gestaciones múltiples. Entonces, quiere decir que de 0.3 a 0.4 de todos los embarazos a término van a tener o van a tener una placenta previa como tal. ¿Por qué la placenta previa también ha ido en aumento? O sea, estas no son patologías que se estén disminuyendo, no, al contrario. Y en este caso, también la edad materna avanzada es un factor de riesgo, pero aquí sobre todo el incremento de las cirugías uterinas previas. Y dígase cesáreas anteriores, porque como vamos a ver, entre más cesáreas tenga la madre, más riesgo de placenta previa, ¿no? Va aumentando exponencialmente. Y no solo las cesáreas son cirugías uterinas, ¿no? Hay muchos pacientes que tienen enfermedades como miomatosis, que se les hicieron legrados previamente, etcétera, por interrupciones de embarazos, abortos, etcétera. Entonces, estos también son factores de riesgo. Ok, entonces, siempre edad materna avanzada, multiparidad, tabaquismo, antecedentes de legrado, también uso de cocaína y el historial de cesáreas. Y ahorita vamos a ver cómo va aumentando el riesgo por cada cesárea. Tener en cuenta que el tabaquismo pues también es un factor de riesgo muy importante en la placenta previa porque se ha visto que la nicotina y el monóxido de carbono actúan como potentes vasoconstrictores de los vasos placentarios que comprometen el flujo sanguíneo y conduce a una placentación desde un inicio anormal. ¿Cómo la vamos a clasificar? Hay muchas clasificaciones, no se ha llegado así como a un consenso, de hecho hay hasta hospitales que cada uno tiene su clasificación dependiendo de diversas literaturas que han hecho o de cómo se maneja el servicio de ultrasonidos de tal hospital, pero bueno, así a grandes rasgos podemos decir que es total, que es la que cubre por completo el orificio cervical interno, que es como en esta figura que tenemos aquí, que aquí está como toda la placenta sobre el orificio cervical, ¿no? Aquí está toda sobre el orificio cervical. Ahorita les voy a enseñar algunas imágenes de ultrasonido. Parcial es aquella que cubre parcialmente, como lo dice su nombre, el orificio cervical interno, ¿sí?
Y se ha visto, o a veces se dice que la placenta previa o que placenta que es parcial está más o menos a 30 milímetros del óseo. También se ha visto, o hay otra clasificación que lo clasifica como una placenta oclusiva, que está bien vendría siendo esta, y una placenta marginal que está adyacente, como en este caso podemos ver, aquí está el óseo, aquí está esta adyacente, pero que no lo sobrepasa en su totalidad, ¿sí? Y placentas de inserciones bajas que las podemos ver aquí, que puede ser que esté el borde de la placenta con respecto al óseo, como en este caso, a menos de 2 centímetros de distancia. Aquí, ¿cómo está la presentación clínica? Pues aquí el sangrado es rojo, rutilante, es súbito, pero aquí no hay dolor. Aquí el útero no va a estar sensible, no va a estar irritable, va a estar suave. ¿Y qué vamos a ver aquí? Aquí, por lo general, el tono cardíaco fetal. Me voy a tomar un tantito de tiempo y ahorita repito la presentación. No se apure, doctora. Sí, como que de tanto hablar. Bueno, entonces la presentación clínica quedamos aquí, que van a llegar las pacientes con un sangrado rojo rutilante súbito. Aquí no van a tener dolor las pacientes. Entonces, como les dije, este es un dato muy importante que hace el diagnóstico diferencial. La paciente llega sin dolor, o sea, se ve como que sangró, pero no refiere otra cosa más. El útero no está sensible, no está irritable, no le va a causar dolor cuando lo toquemos. El útero no va a estar hipertónico tampoco. Y aquí la frecuencia cardíaca fetal del feto va a estar normal, o sea, es muy raro que el feto llegue a estar comprometido aquí. Puede estarlo, pero de inicio es raro. La coagulopatía también es poco común inicialmente. Como ya les dije, cuando estemos haciendo el diagnóstico diferencial, no podemos llegar de inicio y hacer un tacto vaginal. Sí podemos colocar un espejo vaginal, porque acuérdense que también una causa importante de sangrado pueden ser lesiones que haya en el cuello de la matriz o cuello del útero. Entonces, es importante hacer el diagnóstico diferencial. A veces pues no vamos a tener, depende de qué área geográfica estemos, qué nivel sea nuestro hospital, pero a veces no vamos a tener así como el ultrasonido a la mano, el equipo súper especializado. Entonces, la colocación de un espéculo vaginal nos puede dar una información muy importante a ver si el sangrado viene de adentro del útero, si es alguna lesión que está ahí afuera. Entonces, ya con eso empezamos a hacer nuestro diagnóstico. Acuérdense, diagnóstico, historia clínica y características clínicas del sangrado que está presentando. Las placentas previas, por lo general, las pacientes ya está muy difundido el uso de la ecografía de rutina en el primer y segundo trimestre, lo que nos va a ayudar a hacer el diagnóstico desde antes, ¿no? Y lo que nos ayuda a hacer una identificación temprana de la placenta previa, pero también hay muchos diagnósticos de placenta previa que no son porque los hacen muy temprano al embarazo, ¿sí? Una placenta previa, como ya lo voy a decir aquí en el último párrafo, a las 32 semanas es cuando se puede establecer el diagnóstico. Claro que lo puedes sospechar desde antes, pero como ya lo vimos, la mayoría de las placentas van a migrar. Es importante que sepamos que cuanto más temprano sea el diagnóstico de placenta previa, como ya se los dije, es más probable que se resuelva en el momento del parto porque hay una migración placentaria, que les digo que el momento de donde podemos decir que ya se quedó previa es si tenemos más de 32 semanas y no migró. Entonces, casi el 90% de las placentas identificadas como bajas finalmente se van a resolver en el tercer trimestre. Es por eso que la ecografía para determinar la placenta previa se recomienda entre las 28 a las 32 semanas para buscar, pues en definitiva, aquellas placentas pues que ya no migraron. Bueno, y aquí tenemos dos vertientes, ¿no? Ya tenemos, por ejemplo, el diagnóstico de la placenta previa y la paciente puede ser que esté con una placenta previa asintomática. Lo que se hace en estos casos es tener un control ecográfico a la semana 36 para confirmar efectivamente, o sea, ya previo a la resolución, que si fue una placenta previa y decidir la vía del parto.
Por lo general, o sea, todas estas placentas, si son previas, totales, previas, oclusivas, van a requerir una resolución vía cesárea y no se recomienda que se dejen allá más de la semana 36 de gestación. No, la paciente no debe tener actividad uterina, no debe tener contracciones por el riesgo de sangrado. En la placenta previa que fue sintomática, que la paciente tuvo algunos episodios de sangrado, metrorragia, y por los antecedentes de la paciente, depende de cuántas semanas tenga, de cómo esté llegando al hospital, porque por lo general estas pacientes que tienen placenta previa sintomática son pacientes que tienen varios reingresos hospitalarios, ¿no? Que presentan cuadros recurrentes de metrorragia. Y ahorita les voy a decir qué es lo que tenemos que hacer dependiendo de cada cuadro, dependiendo cuántas semanas tiene la paciente, porque aquí debemos de decidir pues si la paciente se deja en observación, se ingresa, se resuelve el embarazo. Entonces, ¿qué hacemos? Como ya lo dijimos aquí, el ultrasonido sí nos va a hacer el diagnóstico. Obviamente esto es en personas que estén entrenadas en ultrasonidos obstétricos, ¿no? Porque también puede pasar a lo mejor que obviemos la placenta y que nunca nadie se fije dónde esté y hasta en un parto o en la cesárea nos demos cuenta por el sangrado intenso. Ok, entonces nos va a servir para hacer el diagnóstico diferencial de otras patologías. El ultrasonido es el estudio de elección. En cuanto a los exámenes de laboratorio, dímero D, productos sanguíneos, de todo también, concentrado globular, croprecipitado, plaquetas, etcétera. Pedir fibrinógeno, una biometría hemática completa, tener disponible los hemoderivados, química sanguínea y pruebas de coagulación cada vez que ingresa la paciente por un episodio. ¿Qué vamos a hacer o qué pacientes vamos a dejar en observación? Aquellas pacientes que tengan un sangrado leve, moderado, que hemodinámicamente las estemos monitorizando, están estables, no tienen factores de riesgo hemorrágicos añadidos. ¿Qué vamos a hacer en la anamnesis y en la exploración física? Acuérdense, evitar los tactos vaginales. Así ya sabes que es placenta previa, pues menos la tocas, ¿no? Realizar siempre la exploración ecográfica, que puede ser transvaginal o puede ser vía abdominal, ¿sí? También vía abdominal se puede ver cómo está la placenta. Venoclisis y una analítica que incluya, como ya les dije, la biometría hemática, exámenes de coagulación y una bioquímica básica, comprobar la frecuencia cardíaca fetal, monitorización fetal, si es mayor a las 24 semanas, el producto porque tenemos en cuenta que mayor de 24 semanas estamos hablando que hay viabilidad fetal extrauterina. Ecografía obstétrica, evaluar si hay alguna presencia de hematoma placentario y evaluar también la longitud cervical y obviamente evaluar dónde está la placenta, si cubre, como ya lo dije en las clasificaciones, si es una placenta que está cubriendo totalmente el orificio cervical interno, si solo es parcial o si solo es marginal. ¿Y qué vamos a hacer? El ingreso hospitalario son en aquellas pacientes que, como ya los vimos, no tengan los criterios de ingreso en observación, además de que estas pacientes son aquellas que lleguen con un sangrado un poco más abundante, en las que tengan metrorragia continua, o pacientes que también pueda ser que tengan actividad uterina junto con el sangrado. Entonces, aquí, ¿qué vamos a hacer? Igual, reservar sangre, valorar si hay necesidad de transfusión, depende de cuánto esté sangrando, monitorización materna, constantes vitales, vigilar diuresis, signos vitales, en gestantes RH negativas, también administrar la gamma globulina anti-D, monitorización fetal diaria, como ya se los dije, en gestaciones mayores de 24 semanas, frecuencia cardíaca fetal y dinámica uterina. Tratamiento tocolítico o tocolisis o uteroinhibición es en aquellas pacientes que se puede administrar a pesar de que tengan una longitud cervical normal o ausencia de dinámica uterina. Aquí los fármacos de elección, para los protocolos según de amenaza de parto pretérmino, teniendo en cuenta que debemos evitar el uso de indometacina porque es un inhibidor de la función plaquetaria, y también si hay hipotensión porque estén perdiendo sangre, porque las constantes vitales de la madre no estén tan estables, no debemos de dar nifedipino, que es uno de los uteroinhibidores de elección que tenemos. Ok, entonces si son pacientes que están llegando
Entre la semana 24 y 34 debemos de dar los protocolos o dar los esquemas de maduración pulmonar y la neuroprotección con sulfato de magnesio en aquellos embarazos que lleguen entre las 24 a 31.6 semanas y que estemos sospechando por datos clínicos de que el embarazo va a tener una resolución pronta. Aquí la paciente tiene que estar en reposo absoluto hasta conseguir una estabilización del cuadro. Si llega una paciente con placenta previa ya diagnosticada en la que hay una hemorragia grave que no ceda tras el tratamiento tocolítico de elección, que ya vimos cuáles fármacos deben de preferirse, si hay una inestabilidad hemodinámica o hay una sospecha de pérdida de bienestar fetal, serán criterios de finalización inmediata de la gestación. O sea, aquí no nos vamos a detener, que si seguimos con más tocolítico, que si nos esperamos a la maduración pulmonar, que no le complete la neuroprotección. Aquí no se puede, o sea, aquí si la hemorragia es grave y no cede, entonces hay que finalizar inmediatamente teniendo siempre todas las precauciones, teniendo nuestros protocolos hechos, contando siempre con sangre de reserva, porque a veces estas pacientes incluso ya pueden tener alteraciones en la coagulación, lo que dificulte pues en la cirugía que haya más riesgo de sangrado, etcétera. Entonces, siempre se debe tener todo bien estructurado para cuando estas pacientes entren a resolución del embarazo. Ok, entonces, llegó la paciente, la pudimos estabilizar, no tenía ninguno de estos criterios de hemorragia grave, de inestabilidad hemodinámica o de pérdida de bienestar fetal, no tenía nada de esto. Logramos estabilizarla en su cuadro con el que llegó y si la edad gestacional es mayor a 36 semanas, entonces vamos a finalizar la gestación mediante cesárea. Si la edad gestacional es menor a 36 semanas, se le quitó el sangrado, el bebé está bien, ella guardó reposo en el hospital, su biometría hemática está bien de plaquetas, está bien de hemoglobina, etcétera, pues entonces la podemos dar de alta a su domicilio y aquí es muy importante adecuarnos a la situación geográfica donde estemos. Yo me formé en un hospital de tercer nivel, entonces muchas pacientes eran referidas de ciudades lejanas o de pueblos incluso, en los que se hacían para llegar al hospital más de 4 horas. Muy difícil que esas pacientes las diéramos de alta, aunque cumplieran con todo y que ya estaban estables y todo. O sea, 4 horas de que tú tengas o que la paciente pueda llegar de nuevo si tiene un sangrado, pues no es algo viable en este tipo de patologías. Y tener en cuenta pues que este tipo de patologías por lo general se tienen que resolver en hospitales de tercer nivel, ¿sí? Porque son los que van a tener todo, son los que van a tener la disponibilidad tanto de equipo médico y de todo lo que la paciente necesita. Entonces, aquí es muy difícil y hay que valorar, les digo, de la situación geográfica donde nosotros estemos, ¿no? Entonces, si la paciente pues vive cerca de nuestro hospital, nosotros ya valoramos si tiene buen acceso a llegar nuevamente a los servicios de salud, pues se pudiera ir con alta de reposo relativo. Si está bien, se aconseja que tenga visitas de control cada 2 semanas, sobre todo con el servicio de medicina materno-fetal para tener una vigilancia y posteriormente realizar sus ecografías al menos cada 4 semanas dependiendo de cómo vamos encontrando los hallazgos de la distancia de la placenta al orificio cervical interno, cómo estamos de edad gestacional y los datos clínicos que tenga la paciente. La resolución en las placentas previas, cuando son placentas totales o placentas previas oclusivas, la incisión, la que nosotros hacemos, por decir comúnmente, es la incisión horizontal o transversa, ¿sí? Pero no está indicada en las cesáreas en pacientes con placenta previa, ¿no? Aquí está indicada la incisión vertical debido a que se debe evitar la incisión transplacentaria siempre que sea posible, porque si le das a la placenta, pues hay un sangrado abundante, tienes que hacer las maniobras de extracción del feto más rápido y recomendamos siempre realizar la incisión lo más lejos posible también de la inserción del cordón. Si por algo llegas a hacer una incisión y caes transplacentariamente, o sea, lo que tienes que hacer es atravesar
rapidísimamente la placenta y tener la extracción fetal así lo más inmediata que puedas, ¿no? Pero, o sea, recomendable, si tú ya sabes que te estás metiendo en una cirugía de una paciente con placenta previa, entonces pues, la incisión horizontal no está indicada. Y bueno, otro tipo u otra patología, que es lo que viene siendo la placenta acreta, comparte muchas similitudes con la placenta previa, incluso pues vamos a ver que por lo general cuando hay una placenta previa, antecedentes de cirugías uterinas, etcétera, lo más común es que la placenta también esté acreta. ¿Qué pasa con la placenta acreta? Pues es una alteración adherencial de la placenta en su sitio de inserción y se va a distinguir por una invasión anormal de las vellosidades coriales hacia la pared uterina. Ahorita les voy a decir las variantes que hay porque hay varias clasificaciones. Su incidencia también ha ido en aumento por el número de cesáreas, la edad materna avanzada. Se calcula que actualmente 3 de cada 1000 embarazos van a tener una placenta acreta. Y como ya les digo, o sea, aquí es directamente proporcional al riesgo, al número de cesáreas previas que tenga la paciente o cirugías uterinas como tales. Su morbilidad está asociada principalmente por el elevado riesgo, porque aquí puede haber hemorragias masivas, necesidad de transfusión. Nunca he visto una placenta previa que no se transfunda, o sea, nunca me tocó verla, o sea, todas requerían transfusiones. Puede haber infección intraabdominal y dependiendo de la invasión, de la variante de la placenta, puede haber lesión a órganos vecinos. Casi siempre el más perjudicado aquí va a ser la vejiga. Y se ha asociado a una elevada mortalidad materna. Las estadísticas internacionales dicen que hasta el 7% de las muertes maternas es debido a esto. Entonces, las variantes de la placenta acreta son la placenta como tal, acreta, increta, hipercreta, y esto se va a clasificar en función al grado de invasión de la misma que tiene sobre el miometrio. Entonces, aquí estamos viendo el miometrio, aquí es esta parte que vemos aquí por fuerita, y aquí vamos a tener las variantes, ¿no? Aquí está la placenta acreta, que es en aquella en la que las vellosidades coriales se insertan directamente sobre el miometrio, ¿sí? Aquí la que está afectada, y esa es una pregunta de examen, siempre preguntan que qué capa está afectada, es la capa de Nitabuch, es la que se encuentra afectada en este tipo de placentas acretas. Entonces, aquí están insertadas las vellosidades directamente sobre el miometrio. Aquí en las incretas se dice que invaden el miometrio en un 15%. La verdad es que esto está súper difícil de determinar, ni siquiera ya que haces como tal la cesárea, o sea, sí puedes decir, pues estaba increta, pero como que vayas a decir, ay, sí veo el más del 15% de las vellosidades coriales ahí invadiendo el miometrio. Es muy difícil, o sea, más bien uno lo hace como por la experiencia del ojo. También en ultrasonido puedes sospechar, por ejemplo, percreta, si ves que está en la vejiga, etcétera, pero increta es un poquito más complicado. Y la percreta, como ya se los dije, son vellosidades que ya pasan el miometrio, incluso pues acá están por fuera de la serosa, llegando a la serosa, y como ya les dije, pueden estar en los órganos adyacentes, que la vejiga es siempre el más comprometido, pues porque está ahí al ladito, ¿no? Entonces, principal factor de riesgo, que el principal factor de riesgo es la presencia de una placenta previa insertada sobre una cesárea previa, ya que el segmento inferior o el segmento donde hacemos las cesáreas es un área donde hay una pobre desidualización. El 88% de las placentas acretas se asocian a una placenta previa. Ok, ¿cómo podemos hacer más entendible este enunciado? Si mi paciente es una paciente que tiene antecedente de una cesárea previa o 2 cesáreas previas y me dicen que mi paciente tiene una placenta previa, o sea, yo ahí inmediatamente, como lo dice aquí, 88% de esas placentas previas, puede ser que a lo mejor nadie las diagnosticó por ultrasonido, pero hasta el 88% de esas placentas previas van a ser placentas acretas, ¿sí? Porque tienen el factor de riesgo de que hay una incisión sobre el segmento previa, ¿sí? Digo, no sé si les quede claro, pero, o sea, es así. Si mi paciente tiene antecedentes de cesáreas previas, me están diciendo que tiene una placenta previa, o sea, no. Prepárense porque va a ser
placenta previa más acreta por el antecedente de la cirugía. Otras cicatrices uterinas como miomectomías, legrados o extracción manual de placentas retenidas, por ejemplo, en un parto, etcétera, también confieren mayor riesgo, así como los mismos factores, son los mismitos factores que ya se los dije de placenta previa, son estos factores predisponentes. Teniendo en cuenta que aquí, ahorita vamos a ver cómo va aumentando por el número de cesáreas que tenga. Entonces, si existe una placenta previa, va a aumentar en función del número de cesáreas. Es raro que una paciente que no tiene ninguna cirugía previa, pues vaya a tener una placenta creta, pero puede existir hasta el 3.3%, ¿sí? Una cesárea previa tiene 11% de riesgo de tener una placenta creta, 2 cesáreas 40%, 3 cesáreas 61% y 4 o 5 cesáreas 67%. Entonces, como ven aquí, las cesáreas previas son las que nos dan el riesgo. ¿Cuál es la clínica del acretismo placentario? Pues esto es superponible prácticamente a la placenta previa. Como ya les dije, la mayoría de los casos se asocian. Paciente que tenga cirugía uterina previa, cesárea previa, y me digan que ahorita tiene una placenta previa, esa placenta va a estar previa y va a estar acreta en el 88% de los casos. En caso de que haya una invasión de órganos vecinos, porque estamos hablando de una placenta percreta, pues lo más común aquí es que la invasión sea, como ya les dije, a la vejiga. ¿Y qué síntomas pueden aparecer? Aquí es común que aparezca hematuria por la afectación vesical. Hay veces, porque puede ser que no se haga el diagnóstico por ultrasonido, porque no contamos con ultrasonidos previos, porque no se lleva un buen control prenatal, porque nuestra ubicación geográfica no nos permitió hacer como todo el seguimiento prenatal que debemos de hacer. Entonces, cuando se diagnostica en el periodo del alumbramiento, ¿qué puede ser? Que haya una extracción muy dificultosa al momento de la placenta, ¿no? O sea, que tú estés tratando de alumbrarla, como normalmente lo haces en cualquier cesárea, y que no la puedas despegar, que a lo mejor la despegas incompleta y se queda un cotiledón pegado, y que esto puede acompañarse o no de una hemorragia posparto. Entonces, a veces el diagnóstico también se puede hacer transcesárea, ¿sí? Y se objetiva, como ya les dije, ¿no? Si, o sea, estamos tratando de alumbrar y se quedan cotiledones pegados, pues entonces podemos hablar de que hay como un acretismo parcial al momento de la cirugía, o si de plano no pudimos alumbrar nada de la placenta, pues estamos hablando de que puede haber un acretismo total, ¿sí? Y esto, como ya les dije, acuérdense, hay ausencia del plano de clivaje entre la placenta y el miometrio, y las vellosidades están insertadas directamente sobre el miometrio. Por lo general sí se puede ver, o sea, a veces, sobre todo en los que son acretismos parciales o focales, que no puedes extraer la placenta, pues sí lo ves hasta ese momento del alumbramiento, pero muchas veces sí pasa que aunque no te diga el ultrasonido, a veces cuando estás haciendo la cirugía ves el segmento que está muy vascularizado, tortuoso, y que ves que está la placenta como tal ahí, ¿no? Insertada en el miometrio. Entonces también antes de que hagas como tal la incisión, sí puedes ver algunos datos de que haya una placenta como tal acreta. El diagnóstico anteparto, pues, ¿qué vamos a hacer? Identificar los factores de riesgo, que es para poder aplicar las herramientas diagnósticas en los que se haya una alta sospecha de acretismo placentario. Si el diagnóstico, el sospeche o la sospecha, depende de dónde estemos, nos permite planificar de forma óptima tanto el manejo intraparto e informar a la paciente de las posibles complicaciones terapéuticas y complicaciones asociadas tanto para la madre como para el bebé. La ecografía va a ser la técnica de elección para el diagnóstico de placenta previa y de placenta creta. Y cuando nos encontramos ante una placenta previa, si de plano, o sea, si estamos viendo solo una placenta previa, siempre, siempre, siempre tratar, dependiendo de las diferentes escalas que se apliquen en nuestro medio, debemos de tratar de excluir el diagnóstico de placenta acreta, ¿sí? Especialmente, como ya les digo, aquella paciente que tiene antecedente de 1, 2 o 3 cesáreas anteriores. Ok, ¿qué criterios ecográficos? Ahorita se los voy a mencionar, pero no son como tal, o sea, ya cada vez están más unificados, por decir así, los criterios de placenta acreta, pero mucho depende del centro donde estemos, ¿no? O sea, yo recuerdo que en mi hospital
había un solo médico que era el que, cuando había una sospecha de placenta creta, el que tenía más experiencia, era el que hacía todos los ultrasonidos, y eso nos permitía como tener como criterios más unificados, porque una sola persona pues era la que se encargaba de estar revisando a estas pacientes, pues adquirió más experiencia y nos permitió tener en el centro donde me formé como ese protocolo como tal, ¿no? Entonces, los criterios ecográficos propuestos en la literatura pueden tener una sensibilidad del 77 al 93% y una especificidad de 71 a 97%. Y entonces les digo, esto va a variar obviamente del centro donde estemos, del equipo con el que contemos, de qué tan entrenado está el operador. ¿Qué vamos a encontrar? Una desaparición o irregularidad del área hipoecoica retroplacentaria. Ahorita les voy a presentar algunas imágenes. Hay un grosor miometrial retroplacentario que mide menos de 1 milímetro. Hay diversas dilataciones vasculares, lagunas placentarias o áreas muy vascularizadas. Y la presencia, como lo vamos a ver ahorita, algunas imágenes de lagunas placentarias múltiples e irregulares, es el signo que solo, o sea, si yo veo solamente lagunas como tal, me puede dar una sensibilidad del 93%. Y aquí que va a haber pues un flujo turbulento en estas lagunas. La presencia de tejido placentario o vasos en el margen, como tal útero placentario, y en la interfase entre la serosa uterina y la vejiga, o incluso se puede ver que ya los vasos pueden pasar hasta la vejiga. Entonces, aquí que vemos, esto de aquí es lo que decíamos de las lagunas vasculares, que son estas, ¿no? Toda esta es la placenta y aquí tenemos lagunas vasculares, aquí con el uso del Doppler, pues se ve que son lagunas, pues, o sea, hay una alta vascularización. Esto es lo que se ve como el grosor del miometrio, que está menor a 1 milímetro. Esta es la placenta, este es el miometrio, esta es la vejiga, ¿sí? El grosor de aquí, de este miometrio, está menor a 1 milímetro. Y aquí, pues miren, esta es la cabeza del bebé. Esta es como tal la placenta. Aquí se le ven sus lagunas, pero aquí ya sobrepasó el miometrio. O sea, aquí ya se metió la vejiga. Ya no vemos ni siquiera esta partecita adelgazada. Aquí ya prácticamente protruyó hacia la vejiga porque pues esta es una placenta percreta. La resonancia magnética ha cobrado más utilidad porque es una herramienta que puede ser útil en el diagnóstico, sobre todo en aquellas pacientes en la que la ecografía fue un poco difícil, porque, por ejemplo, son pacientes que tienen algún índice de masa corporal muy elevado, en las que no se puede hacer como el ultrasonido con tan buena o tan preciso. Y también, por ejemplo, en aquellas pacientes en las que se sospecha una placenta percreta con mala visualización ecográfica, para definir mejor el grado de invasión, es esto. Aquí el manejo de la placenta creta, pues si es una paciente que llega asintomática, pues podemos planear todo, ¿no? O sea, igual que en la placenta previa. Y en los casos de que llegue una paciente sangrando en las que ya le hicimos el diagnóstico de que es una placenta previa a creta, entonces debe de atenderse en un centro médico de tercer nivel y saber que hay un riesgo elevado de complicaciones y se debe de planificar la cirugía. Que por experiencia, que es lo que me tocó ver a mí, que había igual un equipo entrenado de médicos que eran los que se encargaban de entrar a las cirugías de estas pacientes, fuera en el turno de la mañana, en la tarde, en la noche, a la hora que fuera, por lo menos había algún integrante de este equipo de profesionales que se encargaban de operar las placentas secretas, que estaba disponible en el hospital o estaba disponible por llamado, porque tenían una técnica estandarizada, porque pues al realizar cirugías pues iban perfeccionando su técnica y porque tenían buenos resultados. Entonces, en aquellas pacientes que están asintomáticas podemos tener una cesárea electiva entre las 36 y 37 semanas, igual que una placenta previa. En la valoración preanestésica, como ya lo vamos a ver, pues la elección es que sea una anestesia local, que tengamos por lo menos reservados 3 concentrados de glóbulos rojos, por lo menos 72 horas antes del día de la cesárea, porque a veces pasa que tú ya la tienes ahí programada y empieza con dolores, empieza con actividad uterina, entonces la tienes que pasar de urgencia, ¿no? La pérdida sanguínea media estimada en estas pacientes es de 3 a 5 litros. Les digo que la verdad es que yo nunca vi ninguna paciente que tuviera alguna placenta
Acreta que no requería transfusión, nunca me tocó, ¿sí? O sea, todas me tocó que se transfundían. Debe de haber un consentimiento informado de las posibles complicaciones como hemorragia, necesidad de transfusión, histerectomía, que casi siempre pasa. Hay algunas pacientes que pueden ser candidatas a manejo médico, que no se les hace la histerectomía. Hay una lesión de órganos adyacentes en el caso de la placenta percreta. Y como ya lo dije, el tratamiento definitivo en estas pacientes de placenta creta es la histerectomía. Si la paciente pues es una paciente que tiene todavía deseo de conservar su útero, deseo de preservar su fertilidad, no sangra y se encuentra hemodinámicamente estable, se puede dar manejo médico, ¿sí? Que no es ya no me extendí tanto en esto porque no es como lo que me enfoque en la plática, ¿no? Es más que sepan cómo hacer los diagnósticos. Informar siempre las posibles complicaciones, tasas de éxito y contar siempre con los consentimientos por escrito. Planificar la intervención en un equipo multidisciplinario, ya sea con los médicos materno-fetales, anestesiólogos experimentados, que también estén familiarizados con pacientes pues, que tienen grandes pérdidas sanguíneas en este tipo de cirugías, contar con equipo multidisciplinario si se sospecha de una placenta, sobre todo percreta, que haya un servicio de urología, angiología, etcétera, y tener una unidad de cuidados intensivos intermedios, pues yo creo que casi todas las unidades tienen, pero que tenga una unidad de cuidados intensivos y que esté pues familiarizado con el manejo de pacientes. ¿Qué se hace durante la cirugía? Obviamente siempre se debe de tratar de estar evaluando el sangrado que hay vaginal, porque puede ser a lo mejor que no esté sangrando vía abdominal, sientes que está contenido todo, pero puede ser que vaginalmente esté por ahí, esté saliendo como tal las pérdidas de sangre que tiene y las obviamos, ¿no? Hasta que ya terminamos la cirugía, descubrimos a la paciente, vemos que vaginalmente tuvo pérdidas muy importantes. Entonces siempre estar pendiente de esto. Ver siempre el tipo de incisión en piel, que sea una incisión amplia que te permita hacer una cirugía donde te sientas cómodo y el tipo de incisión en el útero pues va a depender principalmente de la localización de la placenta, pero como ya lo dije, se prefiere igual el mismo tipo de incisión que el que ya mencionamos que en la placenta previa. Aquí si ya sabes que tiene una placenta creta, no vas a tratar de realizar como tal, jamás vas a utilizar o vas a hacer la extracción de la placenta manualmente, ¿no? Y antes de eso, bueno, en la incisión, como ya les dije, no debemos atravesar la placenta, se debe dejar in situ, o sea, nunca la vamos a alumbrar porque no va a salir, está pegada. Si la jalamos vamos a tener pérdidas muy, muy importantes de sangre, entonces esto es para evitar que haya una hemorragia masiva. Nunca, nunca, nunca se va a alumbrar una placenta acreta en la cirugía. Haces tu cirugía, sacas al bebé, dejas ahí la placenta, ligas el cordón y no tratas de alumbrar para nada, ¿sí? Y bueno, aquí en lo que vamos a hablar es acerca de vasa previa, que es el último de las patologías en las que voy a ahondar más. Al final ya les voy a dar un protocolo del que pueden seguirlo. Esto porque sí es muy importante y sí viene mucho sobre todo en los exámenes en el ENAR. Son casos que te preguntan aproximadamente pues de obstetricia, más o menos en el 40%, y de sangrados, hemorragias, es una parte importante. La basa previa es la presencia de vasos fetales en las membranas, no hay tejido placentario, están desprotegidos del tejido placentario de cordón y que cruzan a través del orificio cervical interno. Es una causa rara de sangrado, pero puede llegar a pasar, sobre todo, como ya los vimos, esto, como ya se los voy a comentar, en pacientes que tienen gestaciones múltiples. Su incidencia global es baja, entre 2,000 a 6,000 gestaciones, aunque va aumentando debido a los factores de riesgo. Como ya lo dije, se encuentra aumentada en gestaciones múltiples, en gestaciones por fecundación in vitro y en pacientes que tienen otro tipo de anomalías placentarias como una inserción velamentosa o placentas de inserción baja. La incidencia de basa previa puede aumentar hasta 1 en 50 casos cuando se combina con la inserción velamentosa del cordón, entonces esto es importante. De esto sí vienen preguntas en el ENAR, no tantas como de placenta previa o de placenta o de desprendimiento de placenta, pero sí es importante que las conozcan. Y bueno, aquí que vamos a ver, pues también una metrorragia, un sangrado abundante, sobre todo aquí ocurre, es raro que haya un sangrado
antes de que haya la ruptura de las membranas, ¿no? Ya sea espontánea, ya sea artificial, durante el trabajo de parto. Es raro que el sangrado en la basa previa se presente antes de lo que es la ruptura de membranas y siempre va a ir asociado a una sospecha de sufrimiento fetal. ¿Cómo lo vamos a ver? Pues si tenemos monitorizado a la paciente, el registro cardiotocográfico patológico, desaceleraciones, bradicardia, y tener en cuenta que si se rompe o la ruptura de una masa previa es mortal para el feto, debido a que si no se actúa inmediatamente, esto sí implica una exsanguinación del feto. Entonces, es muy importante que si nos damos cuenta, sobre todo va a ser una paciente, pues como ya les digo, que haya tenido una ruptura de membranas previa, pues son pacientes que ya están por lo general en labor, que estén vigiladas y tener, o sea, si vemos que está pasando esto, vemos registros cardiotocográficos patológicos, actuar inmediatamente, ¿sí? Excepcionalmente, como ya les dije, o sea, casi nunca va a aparecer que haya un sangrado sin ruptura de membranas previa en la base. La ecografía transvaginal, igual con la aplicación Doppler color a nivel del orificio cervical interno, va a ser el método diagnóstico de elección. Los signos ecográficos de sospecha de basa previa son una visualización de la línea ecogénica a través del OSI, que veamos el vaso arterial o venoso a través del OSI. Hay que descartar bien que no se vaya a tratar de alguna asa libre de cordón que esté por ahí, por el orificio cervical, y por ello se recomienda realizar una presión suprapúbica para intentar movilizar el vaso al momento que estás haciendo la ecografía e intentar en la medida de lo posible, o sea, dependiendo de si se presta o no durante el ultrasonido, visualizar el trayecto del vaso previo hasta su inserción a nivel placentario o del cordón. Aquí también, si está asintomática, pues solo, o sea, si la ves por ultrasonido, la paciente pues obviamente nunca ha tenido ningún dato, pues se realiza un seguimiento ecográfico para ver la confirmación de la basa previa cada 4 semanas hasta la semana 32 y posteriormente cada 2 semanas. En los casos que persiste la basa previa, ya estamos en la semana 34-35, se tiene igual que programar una cesárea electiva entre la semana 35 a 37. Y, por ejemplo, si estamos teniendo un acortamiento cervical significativo, que la paciente ya empezó con trabajo de parto, presencia de dinámica uterina regular, aunque la paciente tenga menos de estas semanas, puede proponerse el ingreso de la paciente para control materno, estarla vigilando de su actividad uterina. Sí, obviamente estamos hablando de un producto prematuro, entonces tener una maduración pulmonar sí se puede, ¿no? O sea, si por aquí las contracciones empiezan muy precipitadamente, no se puede inhibir el trabajo de parto, pues no te vas a esperar a tener la maduración pulmonar, sino vas a finalizar la gestación con el fin de evitar las complicaciones posteriores. Si es sintomática, en el caso de una hemorragia anteparto o intraparto en pacientes con diagnóstico de basa previa y estás perdiendo el bienestar fetal, estás teniendo cambios en el registro cardiotocográfico, está comprometido el bebé, debes de realizar una cesárea de urgencia inmediatamente, como ya lo dije, para evitar la exsanguinación y la muerte fetal, que es frecuente que pase por este tipo de, por la basa previa, si no lo sabemos diagnosticar. Entonces, ¿qué vamos a hacer en el diagnóstico diferencial? Como ya se los dije al inicio, lo vieron, o sea, la verdad es que son muchísimas patologías que nos pueden dar sangrados en la segunda mitad del embarazo, más específicamente en el tercer trimestre, pero las más importantes, como ya se los dije, placenta previa y desprendimiento de placenta. Y aquí también, pues la placenta creta, la basa previa son como las más importantes, pero vean que también tenemos estas, ¿no? Las que les mencionaba que pueden dar estas, que pueden ser que no nos den algún sangrado tan abundante, pero que nos confundan en el diagnóstico. Entonces, ¿qué hacemos? Debemos de tener en la cabeza todas estas patologías y estamos hablando que tenemos más de 20, 22 semanas de embarazo. Llega con nosotros una paciente que está sangrando, entonces vamos a establecer primero el grado de urgencia con el que llega la paciente y descartar compromiso materno y fetal debido a las constantes vitales, frecuencia cardíaca fetal y los síntomas. Acuérdense, sangrado, trae dolor, está duro el útero, está hablando el útero, la paciente tiene dolor al tocarla, etcétera. Entonces son cosas que nos van a ir guiando. Nunca vamos a hacer tactos vaginales de inicio, acuérdense siempre de eso. Sí, podemos poner un espejo vaginal, sí, sobre todo para hacer diagnósticos diferenciales con las patologías de sangrado que son por causa cervical, pólipo, neoplasia, etcétera, ¿sí? O traumatismos genitales, que eso nos permite el espejo vaginal. Ok, entonces, si tenemos un grado de urgencia, hay compromiso materno-fetal, entonces
vamos a actuar dependiendo de lo que nos oriente, lo que nosotros estamos haciendo, nuestro interrogatorio, nuestra exploración física, el ultrasonido que tomemos, cómo estamos viendo a la paciente, cómo estamos viendo al feto. Si no, bueno, entonces vamos a hacer un interrogatorio más detenido, antecedentes patológicos, obstétricos, factores de riesgo que podemos identificar para desprendimiento, para placenta previa, síntomas, aquí interrogamos todo, ¿no? Cantidad, color, tiempo de sangrado, dolor continuo, intermitente, pérdida de bienestar fetal, relaciones sexuales para ver si hubo origen cervical, movimientos fetales, etc. Después aquí podemos evaluar también el tono. Acuérdense que eso es algo muy importante en un diagnóstico diferencial de placenta previa y de desprendimiento de placenta. Espejo. Visualizamos cervix, ver si hay ectopias o ectropiones, dilatación. A veces puede ser que ya haya sacado o ya haya tenido la expulsión de tapón mucoso, que sea una paciente que esté en trabajo de parto y que tenga actividad uterina y que también por la dilatación cervical propia del trabajo de parto pueda tener algún tipo de sangrado. Entonces, el espejo nos va a ayudar a esto junto con todo lo que hacemos de nuestra exploración física, antecedentes, etc. Acuérdense, no tacto vaginal hasta eco, excepto si se sospecha que es el tapón mucoso, por lo que ya interrogamos a la paciente, ¿sí? Laboratorio, lo básico, por lo menos siempre una biometría hemática, exámenes de coagulación y tipificar a la paciente. Yo que ya accedimos al eco, si tenemos que nos haga eco, estamos en un hospital de segundo o tercer nivel, bueno, ver dónde está la placenta, ver si hay hematomas retrocoriales o subcoriales, que esto también a veces, como les digo, no se puede ver en todas las pacientes, sobre todo cuando es como muy agudo el sangrado. Y valorar los signos vitales, la frecuencia cardíaca fetal, bienestar fetal, dinámica uterina. Entonces, si aquí tenemos una basa previa, una placenta previa, desprendimiento de placenta, etcétera, hay actuaciones específicas que ya se las comenté y se las comento extendidamente. De hecho, por eso les dije que era un tema muy largo, porque esto es muy común y son las causas de mayor morbimortalidad, como ya lo vimos, ¿no? Origen cervical, entonces vamos a ver aquí qué es lo que está pasando en el cuello y una conducta obstétrica habitual, porque pues aquí pues no va a estar comprometido la mamá, no va a estar comprometido el bebé. El tapón mucoso, pues bueno, ya vemos, ¿no? Si trae cuánta dilatación tenga la paciente, cómo está la dinámica uterina, pues podemos incluso darlo de alta, que regrese con contracciones más regulares y vemos que todo está bien, y la conducta obstétrica habitual. Si no sabemos, porque va a haber hasta algún porcentaje de sangrados que se queden como de una causa no identificada, debemos de considerar la edad gestacional, los antecedentes maternos, cantidad de sangrado que estemos teniendo y obviamente ver si es autolimitado, pues a lo mejor llegó con poquito sangrado, la revisaste, todo bien, no encuentras nada alterado, el binomio está en adecuadas condiciones, pues la puedes dar de alta con instrucciones, como por ejemplo que si aparece el sangrado, dolor, disminuye movimientos fetales, etcétera, pues acude inmediatamente. ¿Qué pasa en aquel sangrado que se queda de causa desconocida? Valorar siempre cantidad, si está volviendo a sangrar, ver si tiene desenlaces obstétricos previos, o sea, por ejemplo, si ya tuvo algún embarazo, cómo fue ese embarazo, cómo fue la resolución, qué complicaciones tuvo, y evaluar si estamos ante una gestación a término o pretérmino, porque pues esto nos habla mucho sobre cómo va a ser nuestra actuación. Entonces, en estas pacientes en las que está persistente el sangrado, biometría hemática, coagulación, tipificar sangre, si es RH negativa, la gamma globulina anti-D, a estas pacientes las podemos tener en observación. Si están sangrando pero hemodinámicamente estable, pues las podemos tener en observación, ver si iniciamos tocolisis o maduración pulmonar, si no es una gestación a término, y si por ejemplo estás teniendo sangrados como recurrentes, aunque no son abundantes, pues podemos valorar, les digo, la maduración pulmonar, el reposo relativo en estos pacientes para ver cómo evoluciona. Y bueno, este es un caso clínico, se los voy a dejar aquí, se los voy a comentar, pero nada más les estructuré como las preguntas para que vean cómo es el seguimiento que tienen que hacer, ¿no? Una paciente de 30 años, ama de casa, sin antecedentes de importancia,
llega a urgencias por un abundante sangrado transvaginal, tiene una fecha de última menstruación que nos da para 35 semanas. Y como antecedentes, pues es una gesta 5, partos 3, abortos 1. La fecha de su último parto fue hace 3 años. 3 de sus embarazos y partos fueron normales, sin complicaciones. Sin embargo, hace 4 años presentó un aborto espontáneo de 9 semanas. Actualmente acude por un embarazo. Bueno, aquí no es de término, aquí es pretérmino. Y con sangrado transvaginal en abundante cantidad, rojo, brillante, con coágulos, no tiene dolor, no tiene ningún otro síntoma. Ella fue porque tuvo el sangrado. Refirió que este cuadro, pues ella lo había estado presentando en los últimos 4 meses, pero no había acudido a ningún servicio de urgencias porque dijo pues que se le quitaba en su casa, ¿no? Entonces, esta vez sí fue porque no se le quitó y es más abundante. Entonces, a la exploración vamos a encontrar un útero que tiene un fondo uterino de 32 centímetros por arriba de la sínfisis del pubis. El producto está bien, está en una situación transversa. Le encontramos con nuestro ultrasonido, un foco fetal de 140 latidos por minuto, rítmico, de buena intensidad. Vimos, le hicimos una especuloscopía, vimos que el cérvix está cerrado, está formado, está posterior, pero vimos por el espejo vaginal que el sangrado sí venía a través del cérvix. Entonces, aquí, bueno, algunas preguntas que les voy a hacer, o sea, ¿qué estudio de imagen solicitaría si es que está disponible? Porque eso siempre se los van a preguntar, ¿no? O sea, te llega esta paciente, ¿qué estudio de imagen le vas a solicitar? Entonces, bueno, ya quedamos que siempre el ultrasonido va a ser para nosotros como el estudio de imagen. Ok. Aquí me salió antes esto, pero lo que les quería mostrar era que aquí nos enviaron esta imagen del ultrasonido, ¿no? O sea, nos dieron esta imagen, me salió antes de lo de las preguntas, pero ok, nos salió esta imagen y ¿qué es? Esta es una placenta previa, total u oclusiva, que está cubriendo todo el cervix. ¿Cuál es el cervix? ¿Sí? Este es el orificio cervical. Aquí está el canal cervical, el orificio cervical, y aquí toda la placenta que está ocluyendo totalmente el cervix. Entonces, si nos mandan esta foto, debemos también, o sea, no debemos, hay lugares donde a lo mejor no nos van a dar un reporte impreso por la premura, etcétera. Debemos de acostumbrarnos a ver imágenes ecográficas. Entonces, bueno, aquí nosotros vemos, pues me mandaron esta imagen y yo dije, ¿sabes qué? Esto es una placenta previa, ¿no? Por medio del estudio de imagen y la clínica de la paciente, ¿cuál es el diagnóstico más probable? Acuérdense que dijimos que en las placentas previas la paciente no iba a llegar con dolor, solo iba a llegar con el sangrado. Los signos vitales por lo general de la madre están bien y sobre todo no se altera ni la frecuencia cardíaca fetal del bebé, no se altera el perfil biofísico, se encuentra en buenas condiciones. Entonces, bueno, aquí pues obviamente quien nos va a hacer el diagnóstico va a ser el ultrasonido con nuestros datos clínicos. Y aquí, ¿qué nos debemos de preguntar? Bueno, tiene 35 semanas, entonces es pretérmino, ¿qué hago? ¿Amerita ingreso? No la ingreso porque pues el sangrado no es tan abundante. O sea, esto ya no les puse aquí como toda la respuesta porque sí son casos clínicos, o sea, muy, que sí debes de tener todo, pero, o sea, evaluarlo todo, pero para por lo menos que sepan que se tienen que hacer esas preguntas. Ok, llega la paciente, ¿qué le hago de inicio? Obviamente interrogarla súper bien, antecedentes, antecedentes obstétricos que ha tenido, cirugías uterinas que ha tenido, todos los antecedentes de factores de riesgo que puedan tener, interrogarlos intencionadamente, hacer la revisión adecuada, por lo menos si te llega a urgencias, bueno, ves el sangrado, pones el espejo, ahorita no tengo ultrasonido, pero ya vi pues que el sangrado sí viene de adentro del útero, pues la paciente está tranquila porque no le duele nada, no se queja de dolor, le toco el útero, le toco el abdomen, no refiere sensibilidad. Bueno, o sea, esos son datos que nos van orientando, ¿no? Entonces, paciente está hemodinámicamente estable, sí o no. Bebé está bien, sí o no. Como ya se trata de placentas previas, les digo, es lo más común que en estos casos esté bien. Entonces, ¿amerita ingreso o amerita nada más observación? ¿Y qué conducta clínica tomarías? ¿La dejamos sin nada? ¿La canalizamos? ¿Le ponemos inductores de madurez pulmonar? O sea, ¿qué hacemos? ¿No? Siempre debemos de tener como esa secuencia en nuestra mente de cuando nos lleguen estos casos, ir estructurando como todas las preguntas que tenemos
y hacerlo de esa manera, ¿no? Acuérdense siempre, si llega una hemorragia que sea abundante, compromiso fetal, compromiso materno, las semanas que tenga, o sea, prácticamente si es mayor a 24 semanas o pasa o está en la segunda mitad del embarazo, pero está esto y está comprometida mamá o bebé o los dos, entonces aquí no hay nada que tener de expectante, aquí se interrumpe el embarazo, ¿no? Solo para que tengan como eso, o sea, aquí sí hay que ser como muy decididos cuando estamos viendo que hay un compromiso materno o fetal, se interrumpe el embarazo, ¿sí? No podemos dar tiempo de nada. Y les voy a dejar unos casos clínicos que se los voy a compartir para que pues puedan complementar sobre esta plática. La verdad les digo, sí estudienla muy bien. Si tienen algunas dudas, igual me las pueden llegar a hacer, me las pueden dejar en mi correo, se las puedo contestar con mucho gusto. La verdad es que son temas muy largos, pero son temas que les van a tocar si se van a hacer servicio social. Si quieren hacer gine, las van a hacer servicio social a algún lugar o en su residencia, esto lo van a ver muy, muy, muy seguido. Y pues por mi parte sería todo de la presentación. Espero, la verdad, que les haya sido de utilidad. Por lo menos quédense con el algoritmo del final, quédense con los antecedentes de las pacientes, lo que son los factores de riesgo y hacer la exploración inicial de esta paciente y siempre tener en la mente, o sea, compromiso materno o fetal, interrupción del embarazo. No podemos ser tan expectantes. Muchísimas gracias, doctora. Quedan nada más pendientes las dudas sobre esta clase. Al menos Ajá. aquí en el chat no me han dejado dudas, pero sí me han dejado alguna duda, por ejemplo, en el chat de YouTube, así como en el chat, como mensajes personales que me mandaron. Ajá. Una de ellas es los datos de bienestar fetal que usted considera, doctora, pero no sé si se refiere la pregunta a, a las pruebas de bienestar fetal y por lo tanto los datos de bienestar fetal que se otorgan con estas pruebas. Ok, los datos del perfil biofísico lo pueden encontrar así como perfil biofísico o perfil biofísico modificado. Por lo general, lo que se evalúa en el perfil biofísico es los movimientos fetales, movimientos respiratorios, tono fetal, la cantidad de líquido amniótico que tiene y la frecuencia cardíaca fetal. Esto en total, como lo mencioné, fueron 5 datos los que dije. Cada dato tiene una puntuación de 2 puntos, ¿sí? Esto por lo general lo hacen los médicos maternos fetales en su servicio cuando evalúan al bebé. Entonces, si te ven todo bien, pues la puntuación máxima del perfil biofísico son 10, ¿sí? Pero como ya les dije, o sea, se considera que a partir de 6 para abajo no puedes tener una conducta expectante porque ahí pues va a estar comprometido la viabilidad del bebé. Entonces, un perfil biofísico menor a 6, lo tienes que interrumpir como tal el embarazo. Excelente. También habían preguntado sobre a qué se refiere con inserción velamentosa del cordón umbilical. A la inserción velamentosa, bueno, ¿Sí? como que no. La escuchamos bien, doctora. La inserción velamentosa, es que casi no los escucho. ¿Ustedes sí me escuchan bien? ¿O Sí, escucho como mucho ruido en mis audífonos? no, se escucha Eh, perfecto. es a cuando los vasos como tal umbilicales están separados de las membranas a cierta distancia del margen placentario o que llegan a ser rodeados solo por un pliegue del apneo, ¿sí? Esto es súper raro, se conoce como tal como inserción velamentosa de cordón y es esto, ¿sí? Está aproximadamente en 1% de las gestaciones simples y como ya lo vieron se asocia a la basa previa porque esto es más común en los embarazos múltiples, hasta en el 10%. Entonces, acuérdense que ya les dije, basa previa e inserción velamentosa del cordón umbilical es de sospecharse más en embarazos o gestaciones múltiples y también en aquellas gestaciones que son, que se obtuvieron por reproducción asistida, que esto va muy de la mano, ¿no?
Por lo general, las gestaciones de reproducción asistida casi siempre son múltiples, entonces tienen más riesgo de esto, de inserción velamentosa del cordón umbilical, que acuérdense bien, es muy bajo, es el 1%, y es en aquella situación en que los vasos solo están separados por el amnios a una cierta distancia del margen placentario. Excelente, doctora. Creo que queda claro. En el chat de Zoom no tenemos dudas. Creo que daremos por concluida la sesión. Le agradezco su presentación, doctora. Estuvo excelente. Pues vaya, fueron pues Sí, 4 temas dados en un ratito y creo que estuvo bastante bien sintetizado. Le agradecemos mucho, doctora. ¿Quiere proporcionar sus redes sociales? Me comentaba que en Instagram se encuentra como DRA Julie Gutiérrez, Gutiérrez, así es. para que sigan a la doctora. Igual, pues nosotros estamos como Medimexa. Los que no están adscritos o suscritos al Patreon están invitados, ahí se quedan todas las clases grabadas. Esta clase en particular se quedó grabada totalmente también en YouTube. Y pues nada, doctor, ¿algún mensaje de despedida? No, sobre todo la verdad es que si están, o sea, yo sé que van a hacer su examen de ENAR, la verdad es que hay gente a la que no le gusta nada la obstetricia, no lo odien, más del 40% del examen es obstetricia y mucho tiene que ver con, sobre todo con este tipo de sangrados, porque aquí sí ponen mucho en juego el juicio clínico, porque tienes que evaluar tanto a la mamá como al bebé y tratar de que siempre les vaya bien a los dos. Entonces, estos sí deben de tener un pensamiento muy estructurado y una secuencia muy clara de lo que tienen que hacer en su mente y sobre todo, acuérdense siempre, si hay compromiso de uno de los dos, se tiene que interrumpir el embarazo, porque eso sí preguntan mucho de que, qué manejo darías, te esperas, expectante, entonces acuérdense, si hay compromiso de uno o de otro o de los dos, es interrupción de embarazo y no hay tiempo de que hagas otra cosa, ni madures pulmones, ni nada. Excelente, doctor. Entonces, con esto terminamos. Aquí hay mensajes en el chat de agradecimiento. Igual en YouTube hay mensajes de agradecimiento. Igual de mi parte, muchas gracias, doctora. Gracias por todo. Y pues quedamos pendientes todavía con otras clases por ahí. Exacto. Le mando un fuerte abrazo, que esté muy bien, que Gracias, pase Diego. Hasta excelente luego. noche. Excelente noche a todos. Hasta luego. Gracias. Adiós. Bye bye.